Nuestra invitada de hoy pasó de crecer en una familia acomodada a convertirse en luchadora clandestina primero y escritora y dirigente sandinista después. En otra vuelta de tuerca, Gioconda Belli. Gioconda Belli, bienvenida a otra vuelta de tuerca. Gracias, Pablo, encantada. Este programa es muy psicoanalítico y siempre empezamos con la infancia. Eres hija de un empresario, hija de una mujer elegante, muy culta, que además es protagonista de la creación del teatro experimental en Managua. ¿Cómo recuerdas tu infancia? Una infancia bastante feliz, fíjate. Realmente tenía hermanos, 4 hermanos, no, 3. Después nació otra. Pero pasábamos muy felices porque mi hermano mayor era muy imaginativo. Entonces él inventó que vivíamos en un país, teníamos leyes, teníamos una constitución donde él era dictador vitalicio y, y calles, y escribió la orografía, la hidrografía. Entonces hacíamos banquetes de los presidentes, jugábamos mucho. Y todos los chavalitos del barrio querían venir a jugar con nosotros. Hacíamos taller de títeres, hacíamos, ¿cómo es que se llama eso? Funciones de títeres en la tarde en mi casa. Y llegaban los muchachitos, pagaban 25 centavos. Mi hermano tenía toda su industria. Entonces fue una infancia con mucha imaginación, con un abuelo extraordinario, materno, Tú tenías 2 abuelos, uno que era un piamontés, que ese es el paterno, entiendo, y el abuelo materno. El abuelo materno, don Francisco Pereira Valdizón, era un autodidacta con un hermano muy avanzado en términos sociales. Ellos tenían un aserrío y pusieron casi seguro médico para los trabajadores, o sea, tenían un botiquín, tenían doctor, todo, y también les pusieron una jornada de 8 horas de trabajo en esos tiempos en que no era usual. Y se murió de tétano muy joven. Pero mi abuelo era una persona que tenía una memoria fotográfica y él los veranos íbamos a pasarlos a la playa y llegaba con libros. Y ese fue el que me enseñó prácticamente a disfrutar la lectura. Nos llevaba libros de Julio Verne, pero también cómics, paquines les decimos en Nicaragua, de Superman, de Batman, del Pato Donald. Entonces pasábamos sentados. O sea, fue una infancia con mucha alegría por un lado, pero también ciertas cosas extrañas porque en Nicaragua vivía una dictadura. Te quiero preguntar por eso, porque he leído que tu casa estaba casi al lado de la casa del Partido Liberal Somocista. ¿Cómo es la Italia de Somoza que recuerdas en tu infancia y tu primera juventud? Bueno, siempre era este dictador, ¿no? En la casa pegado al Partido Liberal, yo tenía unas primas que eran muy beligerantes, entonces nos poníamos a gritar, ¡muera Somoza!, desde la casa de mi abuela. Porque vivíamos, en la casa estaba partida en 2, una parte vivíamos nosotros, otra parte vivía mi abuela con sus hijas y estas primas, ¿no? Y bueno, pero por ejemplo yo a los 10 años me acuerdo que llegó doña Violeta Chamorro, vivíamos al lado de Pedro Joaquín Chamorro y fue cuando mataron a Somoza Viejo y llegaron a golpear la puerta en la noche, a decir, ella me acuerdo, Humberto, Gloria, se llevaron a Pedro. Entonces se llevaron a Pedro Joaquín. Yo oía cosas todo el tiempo. Había una también, hubo en abril de no sé,
en 54, una conspiración contra Somoza. O sea, las fotos en los periódicos a veces salía, por ejemplo, una madre con su hijo cargado, que lo habían matado, le daban ley fuga. Sí, la ley de fugas. Claro. Sí, entonces era una cosa bien pesada, ¿no? Y toda mi familia era antisomocista. Entonces iban a manifestaciones, a cosas, y lo golpeaban. Así que yo crecí en ese caldo de cultivo, digamos, donde te sentías que había una situación terrible y que era como los partidos políticos eran muy poco confiables. Entonces, como uno como joven no sentía que podías hacer algo a partir de entrar en un partido político. Estudiaste en Madrid primero y después estuviste en Estados Unidos, en Filadelfia. ¿Cómo te marcan esas dos experiencias antes de volver a Nicaragua? Bueno, yo tenía 14 años cuando vine a Madrid la primera vez y mi mamá inventó que yo me tenía que educar en Europa. Y en ese tiempo era como de moda, a las chicas bien las mandaban a estudiar fuera de Nicaragua. Y muchas amigas mías iban a estudiar para ser secretarias ejecutivas, porque era como cool, ¿verdad? Claro, claro. Pero mi mamá dijo, no, vas a Europa para que te eduques bien. Entonces me mandaron a este colegio, el Real Colegio de Santa Isabel, en la calle de Santa Isabel, que era Louvre, porque estaba la morgue, estaba un hospital y un claustro, donde las monjas salían, se les veía la carita, solo abrían la puerta para darles la comunión. Entonces era un colegio muy triste, pero al mismo tiempo la tristeza y la soledad me hicieron como pensar mucho, ¿no? Y yo, por ejemplo, los domingos me iba al Museo del Prado. Me lo conocí de punta a punta, porque no tenía nada que hacer. Entonces no tenía amigos y leía mucho. Y ahí creo que aprendí el valor de la escritura, en cierta manera, a través de escribir cartas. Ese era mi entretenimiento, era escribirle cartas a mi casa, a mis amigos, etcétera. Y tuve una maestra de historia del arte que fue muy importante para mí. La maestra de literatura era terrible, pero la de historia del arte era buenísima. La de literatura nos hacía aprender todo de memoria. Okay. Pero bueno, después a los 16 años me fui a los Estados Unidos a estudiar publicidad y periodismo. Yo quería ser médico, pero mi papá me dijo, olvídate, nunca te vas a casar. Y yo, por supuesto, me quería casar. Entonces, sí, porque decía que era una carrera muy larga y que entonces... pero fíjate, es interesante porque yo me leía todas las cosas que encontraba sobre medicina y sobre novelas de médicos, de doctores, de hospitales, me encantaban. Pero bueno, la publicidad me pareció interesante y realmente me sirvió muchísimo en la vida. Mi papá ya tenía una ética bastante protestante. Él decía, yo no te voy a dejar nada más que una educación. Y tenés que tener un machete, me decía. Un machete, algo con la que te puedas ganar la vida. Y esa fue la idea de que estudiara publicidad y periodismo. Vuelves a Nicaragua, te casas jovencísima y ahí me han contado que hay un primer despertar de la conciencia de género, porque de repente te sientes como envueltita y empaquetada y es como, ¿qué es esto? De que me pongan un lazo como si fuera un regalo que se entrega a un hombre. ¿Cómo es esa, digamos, experiencia de conciencia de género que será un elemento permanente en tu obra literaria y en tu militancia política? Bueno, mira, la conciencia de género me la pasó mi madre, en realidad. Porque mi madre, una de las cosas que recuerdo más lindas de mi adolescencia fue cuando mi madre me sentó para explicarme que me iba a venir la menstruación. Y me contó cómo era el cuerpo de la mujer y que entonces mi cuerpo se iba a volver como un nido donde iba a poder entrar una vida y que ese nido, como no es, mientras no tuviera el pajarito adentro, pues salía todos los meses.
pero me lo contó de una manera que yo me sentí, me dieron pesar mis hermanos, que nunca iban a tener la regla. Entonces, así fue ella me hizo sentir que ser mujer era un poder extraordinario. De tal manera que yo llego a casarme tan joven, ¿no? Porque me quería ir de mi casa en parte. Y mi esposo me dice, no, ya no vas a trabajar, porque no era bien visto, ¿no? Que las mujeres no trabajaran. Entonces yo le dije, no, de ninguna manera, yo no voy a depender de vos económicamente. Además me gusta estar trabajando. O sea que ya lo tenía un poco, no tenía conciencia de que tenía que someterme. Y claro, en ese tiempo eran los 70, estaba toda la liberación femenina, todo el movimiento hermosísimo en los Estados Unidos, los libros de la Simone de Beauvoir, de la Betty Friedan, de la Germaine Greer, me los leí toditos. Y era un tiempo, pues, del final de los 60, principios de los 70, donde estaba toda lo de París, ¿no? La rebelión, las rebeliones, la rebelión en los Estados Unidos contra la guerra de Vietnam, los hippies, la música extraordinaria. Entonces Woodstock, todo eso, ¿no? Y ahí ya me empecé a mezclar yo con gente del Frente Sandinista, o sea, con gente clandestina. Te quiero preguntar por eso, por una experiencia política, que es una experiencia de clandestinidad, de lucha armada contra la dictadura, en la que entra una mujer que procede de una clase social determinada, con una serie de recursos culturales muy útiles para la clandestinidad también, pero que imagino que en tu vida tuvo que ser impresionante, digamos, ese cambio en el que pasas a ser una militante que tiene responsabilidades cruciales en operaciones en las que te estabas jugando la vida. Sí, fue un proceso paulatino, ¿no? Porque yo empiezo a conocer, yo estaba trabajando en una publicidad y ahí había un compañero poeta y llegaba mucha gente. Y ahí yo conozco a Camilo Ortega y Camilo fumaba mucho monte y era muy simpático y le gustaba la música, entonces así empezamos a hacernos amigos. Y él me empezó a hablar, ¿no?, del Frente Sandinista. Yo la idea que tenía del Frente Sandinista era que era una organización peligrosa, porque la gente se moría, porque la lucha armada, todavía para mí eso era algo que no lo había contemplado en mi vida, pero había sucedido ya una masacre cuando Somoza quiso reelegirse y los partidos políticos habían traicionado básicamente a la gente que murió ese día, ¿no? Apostando a que se iba a hacer una resistencia pacífica, que se iban a quedar sentados en la principal avenida de Managua mientras Somoza no aceptara no volverse a presentar a elecciones. Entonces, ya los partidos para mí no existían, o sea, no había manera de que uno pensara que eso podía ser una opción política. Entonces empecé a pensar, aquí no hay otra manera de que este hombre se vaya, que de derrotar esta tiranía, que la lucha armada. Pero claro, eso es una decisión muy seria y me acuerdo que tuve muchas discusiones con Camilo y entonces la que me convenció fue cuando me dijo, pero yo tenía una niña en ese momento. Entonces le digo, Camilo, ¿cómo puedo hacerlo si tengo una niña? ¿Cómo la voy a dejar sola? Entonces me dijo, no, por ella lo tenés que hacer, porque si no lo haces vos, lo va a tener que hacer ella. Y eso me pareció muy razonable, ¿no? Que yo no quería que mi hija tuviera que luchar contra una tiranía, yo quería que tuviera un país libre. Y entonces poco a poco fui empezando a hacer misiones pequeñas, ¿no? A llevar cartas de un lado para el otro. Hay que entender que en ese tiempo no existían celulares, no existía fax y todo tenía que ser en persona. Entonces, si alguien se quería comunicar con alguien, tenía que existir una red de personas como yo que podía llevar una notita
encontrarse con alguien en una esquina, darle la nota, volverlo a dejar en otra parte, llevarlos a reuniones. O sea, ese tejido de comunicación fue como yo empecé a llevar cosas. Y claro, te daba miedo. Yo la primera vez que me citaron para reclutarme, fallé 2 veces a la reunión, porque a la hora que me tocaba irme, me echaba para atrás. Y entonces me llamó el compañero y me dijo, bueno, ¿vas a venir o no? Y yo decía, sí, ahora sí llego. Ya me dio vergüenza, ¿no? Y fui. Y realmente fue una experiencia que no sé cómo te vas formando, te vas aprendiendo. Nos aprendíamos las medidas de seguridad que se llamaba, era como lo primero que aprendías. Claro. Que eso ahora, con lo que está pasando en Nicaragua ahora, Está volviendo. sí, pero es diferentísimo. Es diferentísimo, la gente no tiene la conciencia que teníamos nosotros del peligro. Por eso han capturado a muchísima gente ahora, porque tienen una noción de libertad que nosotros no teníamos en ese tiempo. Estábamos totalmente claros que nos podían matar. Y eso era lo que Somoza decía, sandinista capturado, sandinista muerto. Era implacable. Hasta mucho tiempo después que ya el sandinismo se hizo tan, se regó tanto en la sociedad que no podía hacer eso. La militancia política, como a tantos militantes políticos latinoamericanos, te empuja al exilio. Primero Sí. en México, que es como el gran país de los exiliados. Te quiero preguntar por ese ambiente, porque allí coincides con viejos exiliados de la Guerra Civil Española y con exiliados de toda América Latina, en un México que todos sabemos que en su política interna era lo que era, pero que en su política exterior de recogida de refugiados era otra cosa y permitía un ambiente de encuentro de revolucionarios de muchos países. ¿Qué recuerdas de esa experiencia mexicana? Bueno, me recuerdo la solidaridad de los mexicanos en ese tiempo por esa política, ¿no?, exterior bien progresista que tenían, y que creamos un comité de solidaridad con Nicaragua que tenía figuras muy importantes, ¿no?, como don Carlos Pellicer, tenía José Luis Cuevas, el pintor, nos regaló un cuadro, y andábamos por todos lados hablando de Nicaragua. Yo me acuerdo que mi primera experiencia cuando llego a México y me quedo con una compañera es que me dice, vamos a ir al parque de Chapultepec el domingo a vender una revistita que se llamaba La Gaceta Sandinista. Yo que en mi vida había vendido nada, entonces andar caminando en el parque. La Gaceta Sandinista, compañero, solidaridad con Nicaragua. Entonces ahí andábamos en el parque, andábamos en la universidad, y ahí empezamos a hacer contacto con más intelectuales. La esposa de un poeta muy hermoso, se llamaba Efraín Huerta, un gran poeta mexicano. Esa era la presidenta del Comité de Solidaridad, entonces Efraín me dio trabajo. Yo le pasé a máquina un libro de poemas que se llama Circuito Interior. O sea, y vivía en un cuartito donde mi refrigeradora era el quicio de la ventana, ¿no? Solo tenía una hornillita con mi pan como loca, porque las panaderías en México son una maravilla. Claro. Habían muchos chilenos, sí, había un ambiente, y además yo iba al raid a todas partes. Imagínate cómo era México en ese tiempo. Era una ciudad muy diferente, ¿no? Donde podías pedir raid para ir a Aventón, pues, Claro. para ir a diferentes lugares, y hacíamos muchas actividades de solidaridad. Y luego y siempre me estaba cambiando de casa, porque los compañeros me decían, ahora te tenés que cambiar de casa, porque alguien caía, Claro. que tenía las direcciones, Claro. y entonces era una situación donde veías a la gente, después ya no los volvías a ver, los compañeros, ¿no? Yo, por ejemplo, tuve un gran amor con uno de los compañeros que se llamaba Eduardo Contreras, que fue el jefe de una acción que hubo en diciembre de 74. Y la última vez que lo vi fue ahí, en México, porque yo me fui para Costa Rica, me mandaron a armar otra vez estas redes de solidaridad.
y a él lo mataron al poco tiempo, ¿no? Entonces, era esa sensación de que la vida era tan frágil, ¿no? Fíjate que yo empecé con 10 compañeros, una célula, y quedamos 2 nada más vivos. Dos O vivos. sea, y era bien... Pero también había un sentido de la vida diferente. Cuando uno es joven, no te importa morirte. Yo pienso que hay una relación bien diferente con la vida. A medida que te vas poniendo mayorcito ya te das cuenta que no es así nomás, pero sí era bien impresionante cómo se moría la gente. O sea, yo tenía un compañero que vivió en mi casa un tiempo, se fue un lunes, yo estaba en Costa Rica, se fue a Nicaragua un viernes y el domingo lo mataron. O sea, era una persona que yo quería muchísimo. A Camilo lo mataron junto con Camilo Ortega, que fue el que me había reclutado, que era mi amigo. Llegaba un momento, Pablo, en que ya no llorabas. O sea, en que ya era una sensación de irrealidad tremenda, ¿no? Bien dura, pero como uno tenía esa fuerza que te da a decir, bueno, se murió uno, tenemos que hacer esto, ¿no? Porque no se puede haber muerto en vano. Hay una novela que, bueno, yo creo que ha marcado a generaciones de militantes en todo el mundo para entender América Latina, no solo para entender Nicaragua, sino para entender la lucha en América Latina, que es La mujer habitada, donde entiendo que hay, digamos, estas experiencias. Es imposible no identificar a la protagonista contigo en Sí. esa novela. ¿Qué sientes ante la espectacular recepción que tiene esa novela, que se sigue leyendo muchísimo y que sirve a mucha gente para entender una experiencia política que paradójicamente está muy lejos de la situación actual? Digamos, la izquierda en América Latina ha ido por caminos que la alejan mucho de las características de los años 70, de la lucha armada, del movimiento guerrillero, de la influencia de la Revolución cubana como modelo para la izquierda latinoamericana, y sin embargo esa novela sigue siendo la referencia. Sí, fíjate que a mí me intriga todavía. Yo pienso que esa relación de la indígena, ¿no? Que esa mirada del pasado indígena, donde hay también una rebelión de parte de la mujer indígena que no aparece en la historia realmente. Y por otro lado, yo creo que es un poco la relación de una clase, ¿no? con la lucha por la emancipación y porque se acabe la explotación de las grandes mayorías. Yo creo que llama a la conciencia, ¿no? Un poco esa reflexión que hace en la novela Lavinia, ¿no? La protagonista, que es un poco, pues, mi reflexión, ¿no? Hay además algo muy moderno, porque, digamos, en mi época, o sea, cuando yo llegué por primera vez a América Latina, esto es después de la rebelión zapatista, digamos, la cuestión indígena ya es absolutamente central. Es verdad que esto venía de lejos, Mariátegui ya había planteado cosas muy importantes, pero en aquella época vincular las luchas de resistencia al colonialismo con las luchas de la izquierda política era muy innovador. No estaba tan claro en los discursos de la izquierda que en muchos casos tardaron en entender que incluso el propio campesinado en América Latina tenía una característica de etnificación que lo diferenciaba de las categorías del marxismo europeo, que había una posibilidad de un pensamiento teórico latinoamericano propio, y esa novela es muy avanzada para el momento en que se hace. Gracias. No, bueno, te digo que ese es mi abuelo me hablaba de los indígenas. Mi abuelo me contaba leyendas de los indígenas, mi abuelo me hablaba de la lucha de los indígenas. La princesa Flor de Caña me decía que le enseñaron, un capitán español le enseñó a andar a caballo, pero el capitán español atacó a su padre, entonces ella se montó en el caballo y durante la batalla lo fue a tirar con el arco y la flecha y le dijo: muere, traidor de mi padre, asesino de mi pueblo, ladrón de mi honra. Así me hablaba mi abuelo, una cosa. Y yo, por supuesto, imagínate, una niña, me impresionaba tanto.
Y luego hay un libro muy importante que se llama Raíces Indígenas de la lucha anticolonialista en Nicaragua, y ese libro me impresionó mucho, porque la historia que nos vendían a nosotros en la escuela era una historia de una gran pasividad de parte de los indígenas, Claro. como que la época de la colonia y de las grandes haciendas había sido un idilio, ¿no? Y que había en Nicaragua hasta 1860 y algo, no me acuerdo ahorita exactamente la fecha, hubo rebeliones indígenas. La última fue esa, en Matagalpa, de los indios Matagalpa, contra la explotación de las haciendas, ¿no? Entonces eso a mí me impresionó mucho y además me encantó poder hablar de lo que era la cultura indígena. Yo ya para ese punto había leído a los cronistas, había leído bastante sobre la educación del niño azteca, o sea, cosas que no se conocían, el deslumbre, por ejemplo, de ¿cómo es que se llama? Ay, del que llega del que conquista México. Cortés, Cortés, el deslumbre cuando ve Tenochtitlán. O sea, que es una claro, cosa, claro. realmente era una civilización Y el bastante mito de la avanzada. Malinche y lo que representa Sí, eso. el mito de la Malinche, siempre las mujeres salimos mal. Claro. Te quiero preguntar por un momento que es además crucial para la izquierda latinoamericana y la mundial, que es el ambiente de victoria. Cuando el sandinismo triunfa, hay un ambiente de euforia que implica, sin embargo, la llegada de los primeros problemas, que es la ocupación del Estado. Digamos que es distinto hacer la revolución a tener que gestionar estructuras de poder en un Estado que queda completamente vaciado y que además tú has señalado que implica retrocesos. Por ejemplo, en el caso del papel de la mujer. La mujer había tenido un papel en la revolución que después, cuando la revolución se tiene que hacer desde el Estado, sitúa a las mujeres en una posición mucho más subalterna, en un contexto además muy difícil, con la llegada de Reagan a los Estados Unidos y la intensificación del apoyo a la contra nicaragüense. ¿Qué recuerdas, digamos, de ese periodo, por una parte fascinante, en el que además estás ocupando responsabilidades centrales en el proceso y que al mismo tiempo se encuentra con dificultades y retrocesos? Bueno, recuerdo que fue como cuando ves esas películas de la Segunda Guerra Mundial donde no queda nada, porque realmente llegamos a Managua y no había nada, o sea, el Estado se fue, o sea, no fue como agarrar un Estado que ya estaba funcionando, se habían ido los ministros, se había ido, no existía nada, fue volver a poner todo en su lugar y todo en un nivel bastante improvisado, ¿no? Con mucha buena voluntad, pero con poca experiencia, no teníamos mucha experiencia política. Pero considerando, se hizo bastante, se avanzó rápido, ¿no? Lo que pasa es que no teníamos claro, o sea, la victoria que se da del Frente Sandinista fue en realidad una victoria, fue bastante rápida, entre el momento en que empezó la lucha más intensa, ¿no? Y el momento en que se va a Somoza. Señor general Somoza, ¿usted piensa quedarse en Paraguay o es cierto que se irá usted a Sudáfrica o a otro lugar del mundo? Como dije, en los Estados Unidos yo pienso viajar extensamente, tomarme una vacación. Me voy a quedar aquí en Paraguay temporalmente y luego voy a ir a otros países. Señor, ¿piensa usted regresar a Nicaragua? ¿Cuándo y en qué condiciones? ¿Sería usted otra vez presidente? No pensaría yo correr para la presidencia porque ya fui 2 veces presidente. Lo que sí es, estoy esperando que verdaderamente Nicaragua se vuelva una democracia como decían que no era. Hubo poco tiempo, entonces realmente el trabajo que se hizo para concebir, ¿no? Estaba basado en un programa que había hecho Carlos Fonseca, ¿no? De los años 60 y entonces empezamos a avanzar, pero yo me acuerdo que me preocupó un poco la arrogancia, había como una especie de ahora venimos, somos logramos todo esto, ¿no? Y ahora vamos a organizarnos.
y llegaron inmediatamente a la conclusión de que nos iban a atacar los Estados Unidos. Entonces empezaron a formar el ejército. No sé, yo recuerdo fue una época tremendamente feliz, ¿no? Yo me acuerdo de pararme en el lugar en el búnker de Somoza. Te puedes imaginar y pensar, bueno, como que mi país había vuelto a ser mío, ¿no? A tener esa sensación. Y además el poder, porque cuando pensás en el poder, como lo pensábamos nosotros, era el poder de poder hacer cosas, de poder cambiar la situación. Pero lo terrible cuando llegas a esa situación también es que te das cuenta que tenés que lidiar con el subdesarrollo. Y no solamente el subdesarrollo en términos materiales, sino también en términos de las personas que no tienen educación, claro, por ejemplo. Y entonces es todo un proceso de educar a la gente, de educarnos todos, no solo la gente, no, todos nosotros teníamos que aprender cosas. Pero yo pienso que la revolución fue una experiencia hermosa. Lo que pasa es, porque es la campaña de alfabetización, pero se empezaron a hacer cosas desafiantes muy temprano. Y esos desafíos fueron muy caros para la revolución, ¿no? Yo no sé si, bueno, ya Reagan cuando llegó al poder había planteado que la revolución nicaragüense amenazaba el continente porque era una revolución marxista y posiblemente nos hubieran atacado, ¿no? Pero también nosotros tuvimos que, ¿cómo no íbamos a ayudarle a El Salvador, por ejemplo? Ese fue realmente el inicio de la guerra, fue cuando ellos se dan cuenta, los norteamericanos, de que nosotros le estamos dando armas a los salvadoreños y no teníamos otra alternativa, porque los salvadoreños nos habían apoyado tanto a nosotros, ¿no? Entonces era como un deber, no sé, ahora pienso que la visión de la izquierda, muy autoritaria, por ejemplo, nosotros hicimos una gran unidad, pero a la hora que ya nos vimos en el poder, dijimos, no, ya no necesitamos a esa gente. Entonces el Consejo de Estado, que se había concebido con la participación de otros partidos, entonces dijimos, no, nosotros queremos tener el dominio. Entonces inventamos que entraran las organizaciones de masas para nosotros tener más gente. Y así, o sea, la democracia en ese tipo de izquierda, porque yo creo que la izquierda ha avanzado ahora, ¿no? Espero, aunque Daniel Ortega nos ha pegado una gran desilusionada, pero la izquierda era muy de pensar en el partido único, la dictadura del proletariado, todo eso, ¿no? Y ese fue un gran error. Yo pienso que inmediatamente cuando empezás a excluir a la gente en un proceso que había sido tan incluyente, entonces se empieza a generar el malestar, la rebelión, ¿no? Y eso fue lo que pasó, porque la rebelión no empezó con las clases altas, empezó con los campesinos. O sea, los campesinos empezaron a sentir que estábamos interfiriendo en sus procesos tradicionales, porque ellos, por ejemplo, tenían un intermediario, ¿no? Pero el intermediario nosotros queríamos quitarlo porque el intermediario lo explotaba. Pero el intermediario es importantísimo para el campesino, porque no solo le compraba el grano, claro, sino que le llevaba las botas de hule, las baterías, claro, todo eso. Entonces empezamos a romper los mecanismos tradicionales. Y además la reforma agraria no les daba las tierras, porque la idea era que fueran cooperativas. Claro. Es uno de los grandes problemas históricos de todos los procesos revolucionarios, entonces, cómo afrontar la propiedad de la tierra. Te tengo que preguntar por la situación actual. Hablabas antes de decepción, que yo creo que es una palabra que recorre a la izquierda mundial respecto al orteguismo y a lo que está pasando. Sí, ha sido tremendo. Realmente, mira, Daniel Ortega ya llevaba la semilla de lo que ha estado haciendo desde hace muchísimo tiempo,
Porque yo, por ejemplo, me salí de la tendencia donde estaban los Ortega porque lo sentí que eran personas sin escrúpulos, porque hacían cosas que a mí me parecían que no tenían nada que ver con los principios sandinistas. Entonces después Daniel pues llega a ser la persona que llegó a ser, porque nosotros decidimos que lo fuera, porque era como el que menos amenazaba a los demás, que habían egos muy grandes dentro de los dirigentes, y él era un ego más o menos un hombre hosco, callado, etcétera. Pero cuando él perdemos las elecciones pues en el 90, queríamos una discusión dentro del frente, porque ya había caído la muralla, ya estábamos en una situación muy difícil, nos dábamos cuenta que nos teníamos que reformular como izquierda, tener una concepción más democrática, incluso dentro del mismo partido, porque no era democrático el Frente Sandinista en ese momento. Era muy dirección nacional ordene, era una consigna que se repetía. Entonces, cuando empezamos a plantear todo eso, Daniel Ortega nos acusa de estar queriendo dividir al Frente Sandinista. Entonces, en el Congreso de 93 del partido, él maneja la situación y empieza a acusarnos de todo tipo de cosas, de traidores, de que queríamos dividir el frente. Total que ahí se da un gran rompimiento, ¿no? Entonces, de ese punto para adelante, Daniel Ortega agarra el partido él solo, ya lo deja, o sea, queda Tomás Borges y Bayardo Arce de la dirección anterior, nos vamos muchísimas personas del frente, que fue horrible para nosotros, pues, porque el frente era como nuestra familia, un divorcio desgarrador. Pero bueno, él se queda y empieza a hacer una política de confrontación con el gobierno de Violeta Chamorro, habla de gobernar desde abajo, y después, bueno, ya se va entronizando en el poder, y cuando llega al poder en 2007 ya llega después de hacer una serie de pactos y componendas que hacen que se bajen el requisito pues para ser presidente del 45 al 35%, que era su gente. Entonces ahora lo que ha pasado es que él ha venido concentrando el poder, él y su esposa, hasta el punto de que ella ahora es como es la vicepresidenta, no se ha visto en otra parte. Y cuando se dan estas protestas, ¿no? Por unas reformas al Seguro Social, en que le iban a empezar a cobrar el 5% a la gente, a los que ya están jubilados. Entonces salen unos muchachos a protestar y los vapulearon, o sea, delante de muchísima gente, porque ahora el celular se ha convertido en un arma. Claro. La gente empieza a filmar, lo empezás a ver en las redes sociales, entonces hubo una repulsa tremenda, los muchachos se fueron a esconder, o sea, se tomaron varias universidades y los empezaron a atacar con francotiradores, y en pocos días mataron 23 personas. O sea, ahorita tenemos una situación de un país cárcel, porque están capturando a casi toda la gente joven que ha estado en la revuelta, que ha ido a manifestaciones, y los acusan de terrorismo. Les han dado condenas de hasta 28 años de cárcel. Nos acusan, o sea, Rosario Murillo ha montado una narrativa de que este es un golpe de Estado, financiado por los Estados Unidos. Y la verdad es que no es nada de golpe de Estado. El golpe de Estado lo dio Daniel Ortega contra todo lo que era el Estado nicaragüense. Por ejemplo, la reelección era prohibida en Nicaragua porque ya habíamos tenido una dictadura. Y él se reeligió una vez contra la Constitución, o sea, violando, y después otra vez cambió la Constitución para poner que era una reelección indefinida. Entonces realmente él ha jugado con la Constitución, cambió las leyes del ejército, de la policía, porque se alternaban las jefaturas. Ahora los jefes se han quedado ahí porque son leales a él.
O sea, y se alió con la empresa privada por mucho tiempo. Era una mezcla de una dictadura. Yo decía dicta blanda en algún tiempo porque no había represión, ¿no? Pero sí era una concentración de poder, y yo decía, el día que se levante de mal humor, Daniel Ortega ya tiene todo para podernos apresar, podernos matar. No hay ley, ahorita no tenemos ley. Prohibieron las marchas, por ejemplo, que son un derecho constitucional. Claro. Y el domingo pasado echaron presos a 38 personas con lujo de violencia. O sea, yo creo que salió aquí en la televisión, sí, sí, en todas partes. Y no sabemos qué va a pasar, ¿no? Ya a mí me preocupa porque la gente empieza a hablar de armas, empieza a ver esa sensación de que no hay salida. Pero yo creo que no sé por qué tengo como yo esperanza. Soy medio bruja. Y tengo algo me dice que va a haber una sorpresa, ¿no? Nicaragua es un país de sorpresas. Ojalá que sí, sí, ojalá que sí. Estamos llegando al final. Sí. Te tengo que preguntar por tu última novela, Las fiebres de la memoria, una novela en la que por primera vez te pones en los zapatos de un hombre. Sí. Háblame de eso. Bueno, fue un reto, pero quería hacerlo. Mira, es una historia tremenda porque es una historia de un ancestro mío que llegó de Francia, ¿no? Es un misterio todo el cuento de este señor, que supuestamente era un noble que tiene que huir de Francia porque lo acusan de haber matado a su esposa. Y entonces él se cambia la identidad, se va a una isla, la isla de White, después va a Nueva York, y resulta que se embarca con la ruta del tránsito, que era la ruta que Cornelius Vanderbilt creó cuando la fiebre del oro, para cruzar más rápido, ¿no? del Atlántico al Pacífico, y se queda en Nicaragua. Entonces esta novela es una novela sobre cómo un hombre pierde el poder, en cierta manera, ¿no? Porque él era una persona muy notable, y cómo se va teniendo que identificar con otro tipo de persona, va teniendo que aprender cómo vive otra gente, y al final llega a vivir en Matagalpa, un pueblito del norte de Nicaragua. Se convierte en médico. Entre sus muchas aventuras que tiene para llegar, se encuentra con un médico, trabaja con el médico, total que acaba administrando la medicina porque llega en un momento en que hay una epidemia de malaria en Matagalpa. Entonces me fascinó la idea en esta época de migraciones, de dónde venimos, ¿no? De dónde venimos, sobre todo en América Latina, donde hubo toda esa mezcla de gente que llegó. Uno nunca sabe en el ancestro, ¿no? De dónde venís, qué hay detrás de toda esa gente de la que procedes, ¿no? Y después mi abuela, que era un personaje, me inspiró mucho. Así que es una novela que es para leerse despacio, porque a mí me parece que todo el viaje de él es una reflexión, ¿no? Sobre todo esto, pero también bien interesante porque conoce un montón de gente. En la isla de White está el poeta Tennyson, ¿no? Y Julia Margaret Cameron, que era una gran fotógrafa. Y inventé muchas cosas también. O sea, fue también un reto de la imaginación y un reto también a escribir como hombre. O sea, no me fue tan difícil, porque yo creo que todos tenemos adentro esa capacidad, ¿no? De ponernos en los zapatos del otro. Lo que pasa es que ustedes tienen más dificultades. Así es, así es. Muchísimas gracias, Gioconda. Solo me queda pedirte que tomes la taza de la tuerca con la mano izquierda y mirando a esa cámara brindes por lo que quieras. Qué linda la taza. Te regalamos una, por supuesto. Bueno, yo brindo por la felicidad, porque creo que los seres humanos tenemos esa gran necesidad y hay que llegar a ella de muchas maneras,
pero en fin de cuentas creo que ese es el destino que tenemos que buscar, el llegar ahí con felicidad y con libertad. Muchísimas gracias.